recién salida del parto, la mujer descubrió que su marido la había bloqueado. Al principio pensó que solo estaba enfadado, y no le dio más vueltas, pero, inesperadamente, por boca de un subordinado se enteró de que, ese día su marido iba a casarse con otra mujer. Solo entonces, comprendió que, ya había tocado el límite de su marido. Resulta que un año antes, la empresa que ambos dirigían por fin salió a bolsa. Ella, de la alegría, bebió de más, y, sin darse cuenta, confundió a otro hombre con su marido. Por eso ella se arrodilló ante él, suplicándole que la perdonara, y juró que no tendría ese bebé. Pero cuando él volvió al país tras medio año de viaje, descubrió que su esposa no solo se estaba haciendo controles prenatales, sino que además se mostraba muy cariñosa con un desconocido. Así que se acercó de inmediato a encararla. ¿No dijiste que ya lo habías abortado? Pero ella no se puso nerviosa en absoluto. Al contrario, soltó que ese hombre debía hacerse responsable, como si hubiera olvidado por completo su promesa de entonces. Al ver lo enamorados que estaban su esposa y ese tipo, el hombre entendió que su relación había llegado al final. Así que esa misma noche preparó los papeles del divorcio. Wu Jinyang, divorciémonos. Pero su esposa, Wen Yan, cambió de cara en el acto, y rompió el acuerdo en pedacitos. Encima dijo que los hombres que la perseguían podían hacer cola desde allí hasta Francia. Y, en cambio, él ya estaba mayor, y además había perdido la capacidad de tener hijos, que, salvo ella, nadie querría estar con él. Luego soltó un «allá tú», y se fue, sin saber que, durante esos 6 meses en el extranjero, él ya se había curado de la infertilidad, pero a estas alturas ya no pensaba retenerla. Quemó el certificado médico de recuperación, tiró el anillo de diamantes a la piscina, y luego llamó por teléfono a su amor de la infancia. Aquel año dijiste que me amabas. ¿Y ahora qué? ¿Aún me amas? Me voy a casar. ¿Quieres ser mi esposa? No bromees. Ran, tú lo sabes. Llevo mucho tiempo esperando este día. Vale. 3 días después, ven a Haicheng a recogerme. Trae tu DNI. De acuerdo. Al día siguiente, el hombre fue a la empresa a recoger sus cosas, listo para irse sin avisar. Pero el asistente se acercó diciendo que había un cliente esperándolo desde hacía mucho. Él pensó en cerrar bien las cosas y ayudar a su esposa una última vez. Pero justo cuando empujó la puerta, descubrió que su esposa venía con flores para pedirle perdón. Pero si ayer mismo ella le había dado una bofetada, y ahora pretendía endulzarlo con un gesto, esa humillación era algo que él no podía aceptar. Para colmo, su reacción enfureció a la suegra, que incluso se burló de él, diciendo que, se hacía el digno. Ni siquiera puedes tener un hijo. No estás en posición de criticar lo que hace mi hija. En ese momento, ella se dio cuenta de que el anillo de diamantes de su marido había desaparecido. Apurada, dijo que para disculparse, había mandado hacer uno nuevo a medida, pero rebuscó por todo el bolso y no lo encontró. Y justo entonces apareció el listillo de turno. Esta mañana, al levantarme, vi que te lo dejaste en la cama, así que me di prisa en traértelo. Ese hombre, con la excusa de que tenía sed, apartó a madre e hija, y de pronto se arrodilló delante de él para disculparse. Pero esa escena la vio la mujer justo a tiempo. Sin pensárselo, se puso a echarle una bronca al marido, diciéndole que si tenía algo, que se metiera con ella, y que no se atreviera a hacerle daño a ese hombre. A él le pareció ridículo, pero justo cuando iba a darse la vuelta para irse, la suegra lo empujó de golpe y lo tiró al suelo. Te lo advierto, al hijo de él y de Yao Yao, lo vamos a reconocer sí o sí. Como le pase algo, no te lo perdonaré. Al ver la mano del marido herida, ella estaba a punto de acercarse a mirar, pero él, listillo, fingió de repente que le daba un ataque al corazón. La mujer corrió a llevarlo al hospital, dejando a su marido solo, hecho polvo. Recordó cuando empezaron desde cero comiendo fideos instantáneos, y hasta se cedían el huevo el uno al otro. Pero ahora, por la manipulación de ese tipo, su esposa se había convertido en otra persona. Al final, ni los juramentos resisten el desgaste del tiempo. Él decidió cortar de una vez por todas con ella. Pero al día siguiente, cuando volvió a casa, descubrió que su esposa no solo se había llevado a ese hombre a casa, sino que además dijo que tenía depresión prenatal, y que solo podía dormir si el padre biológico del bebé se quedaba a su lado. Él, al oírlo, aceptó sin dudar. Luego sacó un documento de un proyecto y le pidió que firmara. Ella pareció notar algo raro, pero en cuanto oyó al listillo decir, ni lo pensó y firmó, sin saber que lo que acababa de firmar era un acuerdo de divorcio. Cuando él volvió a la habitación, descubrió que no solo ese hombre había ocupado su dormitorio conyugal, sino que además, a propósito, había roto la foto póstuma de su madre. Él estalló de rabia, pero el otro, de forma calculada, se dejó caer por las escaleras. Hermana Sillao, sálvame. Ella, sin preguntar ni entender nada, se lanzó, y encerró al hombre en un cuarto oscuro, para que, reflexionara, allí un día entero. Y ella, en cambio, se fue con ese hombre al hospital a tener el bebé. Pero el guardia se pasó de fuerza, y le dañó el abdomen. Cuando volvió a despertar, ya estaba en el hospital. Resultó que su amor de la infancia le había salvado la vida. Un mes después, la mujer estaba celebrando el banquete del primer mes del bebé, sin saber que ese día sería el mayor arrepentimiento de su vida. ¿Otra vez haciendo pucheros? Señora, el señor Mu va a casarse hoy. ¿Hoy? ¿Qué has dicho?